Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Esperando todos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos o en sus espacios de trabajo. Mi nombre es Adriana Bañez y hoy les estaré acompañando como moderadora del foro Cambio de Época, la Sociedad del Conocimiento, que hemos dispuesto para discutir temas relevantes en el área de sociología, acompañados del profesor Carlos Delgado Flores, quien es periodista, profesor universitario, investigador en comunicación, cultura, ciencia y tecnología. Mil gracias a todos por su asistencia. Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, pueden comentarle que el video será posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube Sociología UCAP. El profesor Carlos va a mantener encendida su cámara, mantenerla apagada para que pueda correr la presentación genial. Y bueno, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o al final, ya cuando sea la sección de preguntas y respuestas, pueden activar micrófono, cámara, o pueden hacer la pregunta a través del chat. Entonces, bueno, profe Carlos, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Adriana. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a esta conversación sobre que hemos titulado Sociedad del Conocimiento y Cambio de Época. Eh, Cambio de época, pues por supuesto, alude no solamente a un cambio de costumbres o a un cambio de políticas, alude a un cambio de perspectiva histórica. Y sobre perspectiva histórica está montada esta reflexión, ya que eh, venimos asistiendo a un cambio de época. O sea, no es un tema de presumirlo, sino de dar cuenta de él, porque hay suficientes indicadores que interpelan a la modernidad. Ojo, no estoy hablando de posmodernidad. Estoy hablando de que la modernidad parece estar llegando a su fin y parece estar emergiendo una nueva etapa. Por supuesto, esos son procesos históricos, llevan tiempo, pero es importante tenerlo en perspectiva porque o sea, esa transición puede darse muy prontamente, más de lo que podemos, más de lo que la historia nos enseña de procesos similares en el pasado. Por ejemplo, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna se demoró casi un siglo. Arranca formalmente con la caída de Constantinopla en 1453, pero va a cerrarse formalmente con el fin de la Guerra de los 30 años en 1630. O sea que ese periodo fue un periodo de transición bastante larga que nos lleva de una etapa a otra. No es que, además, los que vivieron esas respectivas etapas pues supieran que las estaban viviendo. Eso es una denominación posterior, una denominación de tipo de interpretación histórica y un consenso entre historiadores para denominar las etapas. Pero sí es cierto que en nuestro caso, posiblemente la transición entre una etapa y otra, entre un periodo histórico y otro, entre los 600 años que llevamos de modernidad y lo que esté por surgir, se está llevando en el lapso de un siglo. Y es lo que quiero mostrarles en el marco de esta presentación, y es sobre esa lógica que se construye una oferta académica que denominamos, que ofrecemos como electiva intrafacultad, que es el Seminario Sociedad del Conocimiento. El Seminario Sociedad del Conocimiento es un espacio para discutir sobre la emergencia de esta nueva época, de esta nueva etapa, y sobre las características que va tomando el cambio de época. ¿Por qué lo denominamos o sea, como compendio, como marco para entender todo un conjunto de fenómenos que están conectados, que están haciendo presión de cambio
en nuestra cotidianidad, que están haciendo presión de cambio en nuestra forma de organización social, en nuestras formas de producción, en nuestras formas de distribución de producción y distribución de conocimiento. Entonces, con esa presión de cambio, es necesario poder verlo en conjunto. ¿Por qué? Porque en la medida en que logremos un marco de comprensión para estos fenómenos que están conectados, en esa medida podemos avanzar en la construcción de conocimiento que nos permita ir de lo general a lo particular, ir seguir una ruta epistemológica que nos permita entender tecnología, creatividad, cambios en la economía de manera coordinada y poder llevárnoslo a clase, poder llevárnoslo a nuestro puesto de trabajo, poder llevárnoslo a nuestro proyecto de vida para poder planificar en la medida en que se pueda planificar, porque, ojo, tampoco es que la vida se deja planificar, pero como dice Rafael Cadenas en un verso muy famoso, la palabra no es el sitio del resplandor, pero insistimos, insistimos, nadie sabe por qué. Entonces, yo voy a proceder a compartir pantalla para avanzar ya con una de la presentación. Muy bien. Cambio de época, sociedad del conocimiento, cuarta revolución industrial y transformaciones en la globalización. Por supuesto, la primera pregunta que nos asoma es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sociedad del conocimiento? Incorporamos a la sociedad del conocimiento y es nuestro indicador para entender que estamos en un cambio de época. No quiera verse este cambio de época como uno de dimensiones cataclísmicas como este que se está presentando. O sea, afortunadamente para la especie, ahí, o sea, nosotros tenemos una ventaja en comparación con el resto de las especies y es que nosotros podemos aprender de la experiencia ajena. No hay otro animal que lo haga. Es decir, nosotros podemos convertir convertir nuestra experiencia en un registro hecho en un lenguaje que es artificial, en un soporte, en una prótesis de memoria que es externa que es externa a nosotros. Y lo hacemos no de ahorita, lo hacemos desde que existe escritura, desde que existe lenguaje, desde que desde que existen hitos y monumentos. Y de esos son entre 2000 y 3000 años. Ahí, o sea, piensen eso cuando escuchen que el transhumanismo explica que la evolución humana dejó de realizarse en base biológica para comenzar a realizarse en base tecnológica. Bueno, eso no es una cosa que está ocurriendo ahorita, eso es un proceso que nace con la escritura. Por ende, decir que es una catástrofe, en realidad, a lo que luce como un cambio de tecnología, pudiera parecer un despropósito, pero hay que ponerle una perspectiva. La perspectiva de que ganamos y que perdemos. Catástrofe, o sea, un evento de dimensiones catastróficas, un evento ligado a la extinción, como el meteorito que cayó e incidió en la extinción de los dinosaurios, no con ese nivel de impacto, no por lo menos generado por la tecnología, aun cuando el cambio climático sí incide. El cambio climático es una realidad que está comprometiendo la vida en la Tierra. Y es algo a lo que hay que salirle al paso, porque no es una cosa que le pasa a los demás, es una cosa que además nos pasa a nosotros. Hay que considerar que dentro de la perspectiva que se maneja del cambio climático hay
alrededor de 400 ciudades en América Latina que se van a ver afectadas, que están siendo afectadas ya por el cambio climático, por el eventual incremento de la marea, es decir, la elevación del nivel del mar. Compromete 400 ciudades, casi todas ellas costeras, y ya se están reportando cambios en la conformación de las ciudades que tienen que ver con eso. O sea, hay partes de Florida que están clausuradas y están cambiando de servicio, entre ellas una base militar, por ponerles un ejemplo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, la sociedad del conocimiento no, de cara al cambio de época no supone un evento ligado a la extinción, pero hay un evento en marcha y es el cambio climático. Más bien la sociedad del conocimiento tendría que convertirse en una ventana de oportunidad para poder afrontar este proceso. Hay cómo hacerlo, hay conocimiento y hay capacidad de generarlo más y de generarlo de manera colaborativa y de manera global. Y tenemos una experiencia previa que es traumática pero auspiciosa, que es la pandemia, que es la sindemia, como diría el profesor Alberto. La sindemia del COVID-19 nos ha permitido ver que se puede generar una vacuna en 8 meses y que se puede colaborar o sea, de manera abierta, o sea, institucional y parainstitucional a nivel global para mejorar la atención epidemiológica a una enfermedad novedosa. Eso es un aprendizaje y es un aprendizaje que hay que capitalizar. Entonces, les decía que el cambio de época supone un antes o después de la modernidad, pero no de manera posmoderna. ¿Por qué no estoy hablando de posmodernidad? Porque la posmodernidad o sea, tiene un problema de acercamiento a la realidad, y es el problema de qué es de con qué me quedo. O sea, si todo vale, al final nada vale. Al final, o sea, si tengo capacidad de saberlo y relativizarlo todo, al final no sé nada, porque no tengo cómo construir una veredicción, es decir, un discurso que aspire a la verdad a partir de tanta relatividad. Pero la relatividad no es que sea mala per se, es que lo que está es describiendo los síntomas de una crisis, la crisis de representación de la racionalidad, que arranca más o menos en la época en que surge la mecánica cuántica, es decir, en 1920, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, con, 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 con dar cuenta en la física de que Aristóteles como que no tenía la razón completa, o en todo caso, el método estaba bien, pero la conjetura podía ser errónea o podía sustituirse en el tiempo con otra conjetura que tuviera mayor evidencia empírica o fuera más estable. Al final del día, con eso nos estamos quedando en sustitución a la idea de verdad científica. Entonces, lo que quiero decir es que el pensamiento posmoderno más o menos se estructura en la época en que surge la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad en general, la teoría de la relatividad especial, que coincide con el surgimiento de las vanguardias, de las vanguardias artísticas, es decir, principios del siglo XX. Tenemos un siglo discutiendo sobre cómo vamos o sea, contemporáneamente, sobre cómo se construye la verdad y cómo se construye y cómo es el mundo. Y girando en torno a la noción de representación. Ha habido avances en materia, pero esos avances en estos momentos tienen un gran signo de interrogación encima, y es generado por la capacidad que tiene la razón de dar cuenta de sí misma, que no la tiene. O sea, la razón no es autosuficiente, tenemos que creer en ella, y en función de
de la disposición que tengamos, pues tendremos, y de la capacidad que tengamos de dialogar, de hacer dialogar las disciplinas. En esa medida podemos nosotros construir saberes que aspiran a mantenerse en el tiempo. Pues bien, entendiendo que la modernidad nos alcanza a nivel planetario con 500 millones de habitantes y ya somos 7.000 millones, que se extiende desde 1500 hasta nuestra fecha, son aproximadamente 600 años. Que en ese periodo hemos visto cómo se forman las sociedades nacionales, las instituciones como las conocemos, que hemos pasado de imperios a repúblicas, de autocracias a democracias, que además hemos en ese periodo o sea, incrementado la esperanza de vida de 40 años a 85. O sea, hemos duplicado la esperanza de vida. Esa es la razón por la cual ahora somos 7.000 millones, porque nos reproducimos más y nos morimos menos relativamente. En todo este periodo donde hemos pasado a conquistar la noche, a mejorar o sea, a mejorar la producción y a considerar la producción en 3 turnos, ocupando todo el día, o sea, en actividades sobre las cuales se consolidan prácticas sociales. O sea, piensen, en 1500, el día terminaba a las 6 a las 6 de la tarde y volvía a empezar a las 6 de la mañana, pues, sin teatro, sin tiempo libre. A hoy, donde nos pasa lo mismo, pero dentro de nuestra casa, por breves periodos de tiempo, utilizando la prótesis de comunicación, que es el teléfono, y además o sea, el no pecado es la procrastinación, o sea, las cosas cambian, ciertamente, pero el cambio de costumbre se inscribe dentro de modos de producción. Y no solamente hablamos de modos de producción de capital, hablamos también de modos de producción simbólica, de modos de producción de realidad y de modos de producción de subjetualidad. Y en ese cambio en los modos de producción, nosotros podemos dar cuenta de brechas. Esta línea negra que está aquí es una invitación a pensar que hay factores de cambio a lo largo de la línea de tiempo en formas de producir el conocimiento, formas de producir sensibilidad, es decir, sensorium, formas de generar energía, formas de organizar la producción, en este caso revoluciones industriales, formas de comunicarse, formas de preservar la vida, y aquí hay una brecha que está señalada justamente por los antibióticos, por el surgimiento de los antibióticos, formas de organizar de organizar la gubernamentalidad en la relación ciudadano-estado, forma de darse moneda, para entonces entender que hay cambios en la forma de organizar una sociedad. Esos son factores de brecha. Hay una interconexión entre ellos. Y ahí podemos verlos extenderse desde 1920 hasta nuestros días. ¿Por qué no lo vemos con más profundidad? Y entre otras cosas, porque ha habido hegemonía paradigmática del positivismo, y ha habido especialización en los saberes al punto de restringir el diálogo de saberes en función de
de mantener la gobernanza de manera especializada, es decir, mantener funcionando las instituciones tales como las conocemos para las sociedades, para las sociedades nacionales, para los estados nacionales, coordinados en el marco de una globalización. Pero la misma sociedad está generando procesos de cambio. O sea, la tecnología de información y comunicación no es solo tecnología, no es solo gadget, es conocimiento aplicado. Este acervo de conocimiento, al final del día, hace un Internet constructivista, un Internet donde la realidad se construye con presencia a presente en comunidades de habla que no están localizadas geográficamente, cuyo saber es contingencial, pero es recuperable porque el canal que se usa es habla y es registro al mismo tiempo. O sea, suena que son muchas cosas juntas, pero lo que quiere decir es que la tecnología empodera a la ciudadanía y empodera en la posibilidad de construir, de desarrollar modos de producción locales, o sea, individuales deslocalizados. Es decir, que hay un cambio de escala en la forma en la forma de entender lo social. Es lo que Pierre Levy en Inteligencia Colectiva señala como el cambio de escala de la tecnología. ¿Qué pasa? De lo molar a lo molecular. O sea, y eso además tiene mucho que ver con cómo la física cuántica nos va explicando la organización del universo, y es que a nivel cuántico, o sea, un evento cuántico masivo puede caber en la punta de un alfiler. O sea, tenemos un cambio de escala de comprensión de la realidad. Como todo eso va de la mano y lo normal es que entendamos la realidad desde el recorte de realidad que constituye las disciplinas, y como nos cuesta hablar desde la disciplina con otras disciplinas, la invitación que hace el seminario es a hacer un poco sociología de la interpretativa, sociología de la Verstehen. Es una forma de hacer sociología del conocimiento, pero a la cual, entendiendo que estos ámbitos de la realidad que tocamos, que están coordinados, estos saberes, son coordinables y son conectables y se pueden comprender desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva que los liga. Esa es la invitación del seminario, a grosso modo. Claro, queda entonces la pregunta, ¿por qué llamar social conocimiento al cambio de época? ¿Qué hace que hace que esta noción sea significativa? No es una noción surgida del área del mundo corporativo. Sí, es una noción surgida del mundo corporativo, no ha surgido de los estados, ni ha surgido de la academia expresamente. Es una observación del gran gurú de las ciencias administrativas y de gestión, Peter Drucker. Es el primero que utiliza la noción en un texto del año 1969, se llama La Era de la Discontinuidad, pero hay un detalle, y es que, bien mirada, la modernidad aspiraba a constituir sociedades del conocimiento. Las sociedades nacionales debían consolidarse como sociedades del conocimiento y hasta cierto punto lo son, solo que el factor que, o sea, que utilizamos para verlas no es ese, no es el conocimiento, es la producción, es el capital. Entonces, yo vengo trabajando y es mi línea de trabajo, surgía en el año 95. En el año 95
Yo trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver. Yo me encargaba de prensa, pero eventualmente apoyaba educación y apoyaba también investigación en el desarrollo de otras tareas, foros, ciclos de cine, eventos. En aquel entonces, yo subía, porque el museo, además, las oficinas quedaban en un sótano, subía a las salas como con frecuencia, solo a ver la gente, a ver el público asistiendo a las exposiciones. Y mi pregunta siempre era, ¿qué ven? Porque lo que muestra, o sea, la obra es una, la obra es una, el, el planteamiento del artista es otra, el dispositivo museográfico te muestra otra obra y otra es la percepción del espectador. O sea, podíamos tener tantas obras como puntos de vista eh, ofrecidos simultáneamente en un evento expositivo. Era fascinante. Pero a mí me quedaba la pregunta, bueno, si, o sea, si en los procesos de comunicación la información que yo transmito no es la misma que el otro recibe, el que nos comuniquemos es un milagro, prácticamente. Pero eso me llevó a mí a preguntarme, o sea, a la ruta de investigar el sentido, y la investigación del sentido me llevó a, o sea, a uno, a entender que la posmodernidad supone supone la pérdida la momentánea pérdida del sentido por la relativización de los discursos. Al no haber verdad, sino veridicción, es poco con lo que yo me quedo. Un fenómeno de la posmodernidad que valdría la pena analizar es la cultura woke y la cultura de la cancelación y la posverdad. Van de la mano. Van de la mano porque precisamente por la pérdida de la capacidad representativa de la razón. Por otro lado, llegar a esa crisis y a la crisis de la globalización, pero además estar muy vigilante del surgimiento de las tecnologías de información y comunicación, de Internet, o sea, yo estaba en el museo cuando surgió Internet y me encargué de divulgarlo y de mostrar los primeros museos virtuales, y bueno, fue una fascinación, pero implicaba profundizar. Pues. Esos fueron mis inicios con esta línea de investigación, con la noción social del conocimiento, porque en el año 95 yo me leo el libro de Drucker y me parece y consigo que la noción va más allá de la producción, la noción va más allá de la organización para la producción o de la organización institucional. De hecho, hoy en día, quien menos conocimiento genera o quien menos que no debería ser así, son los estados, es la administración pública. Entonces surge un modelo, años después, que es el que yo llamo modelo o sea, este modelo es un modelo social conocimiento que está que la interpreta como modelo de desarrollo. Así como el índice, como el desarrollo humano es la suma de tres dimensiones de la vida humana, que son esperanza de vida, logro educativo e ingreso. Así como el modelo de desarrollo sostenible considera una dimensión económica, otra ecológica, otra social y otra cuarta que es prospectiva. A la gente suele olvidarse que cuando el modelo de desarrollo sustentable sostiene que, bueno, que dice sin hipotecar, sin comprometer los activos de las futuras generaciones, significa perspectiva, significa que yo tengo que hacer todo lo que se supone debe hacerse en el marco de las prácticas humanas, considerando su impacto desde el futuro. Bueno,
así pensé yo para el conocimiento que, que las sociedades que lo generan, o sea, a partir de Drucker, pero también a partir del informe UNESCO hacia las sociedades del conocimiento, son sociedades que están organizadas en comunidades de habla. Las comunidades de habla son descritas por Junger Habermas en la teoría de la acción comunicativa. Originalmente eran ideales, pero Internet está llena de ellas, porque lo que hace una comunidad de habla es que está integrada por ciudadanos con autonomía racional, que apelan a una ética racional del discurso, que comparten un léxico y se dan normas de interlocución con validez universal para garantizar el intercambio de roles, es decir, que el emisor reciba y que el receptor emita, es decir, la interlocución. Como eso es difícil de garantizar en el plano institucional, cuando conseguimos que Internet está llena de comunidades de habla, entendemos que Internet es profundamente constructivista y que estudiarlo implica relativizar algunas cosas. Son comunidades de habla que practican la democracia deliberativa. La democracia deliberativa supone entender la democracia no solo como un sistema de gobierno, sino como un etos, como una forma de cultura, es decir, o sea, que la democracia esté constituida desde la cultura ciudadana, y además esta se empodere y se ejerza en el seno de comunidades de habla. Es decir, ahí hay una construcción de valor sistémico y de valor de orden simbólico. Comunidades de habla que practican la democracia deliberativa, que generan economías del conocimiento, economías donde la fuente que determina el valor es el valor trabajo, pero el valor trabajo ya no se mide en términos de Producto Interno Bruto, es decir, en la suma de las operaciones económicas que pueden hacerse sobre un territorio, sino en el grado de interrelación del know-how, en el grado de interrelación de las cadenas de valor, según espacio-producto, es decir, según el rubro que se determina, asociado o no a territorio. Esa es Hausmann y Fajardo, es la teoría del espacio-producto y es lo que da origen al índice de complejidad económica, pero que cuando lo desagregamos y lo proyectamos, o sea, bien sea revisando esa noción, bien sea revisando el índice de economía de conocimiento que desarrolla el Banco Mundial, pues entonces podemos ver cómo se impactan las dimensiones cotidianas, cómo el conocimiento impacta la construcción de valor en la cotidianidad y o sea, generando economías alternativas, economías distintas al capital extensivo sobre territorio, pero además basadas en valor trabajo. Comunidades de habla que practican la democracia deliberativa, que generan economías de conocimiento en un entorno mediado por la tecnología digital, por la tecnología de información y comunicación. Esa es mi idea de sociedad del conocimiento. Este es un modelo teórico que desarrollé en el 2011. En el momento en que este modelo teórico surge, no estaban ninguno de estos índices que estoy señalando aquí, que son el índice de banda ancha, el índice de liberación, el índice de democracia, la cantidad de acceso y otros indicadores que nos permiten describir cada una de las dimensiones de este modelo a nivel global y a nivel local, de manera deslocalizada, es decir, en nube o de manera localizada. Mi línea de investigación ha seguido enfocada en este modelo, en conseguirle
sentido y en ver qué utilidad tiene, o sea, y en encontrarle utilidad para, o sea, como marco para comprender fenómenos locales, pues, fenómenos de la sociedad del conocimiento. Entonces, un momento. Esto es solo a título ilustrativo del cambio de tiempo, o sea, del cambio de época. Sobre la línea de tiempo comparada que ya habíamos visto, aquí aparecen la media anual de las temperaturas registradas desde 1880. Noten cómo vamos. No voy a insistir más por esta vía, por lo menos no en esta presentación sobre esto. Hablamos de revoluciones industriales y hablamos de 4. Entendemos las revoluciones industriales como el cambio profundo en la forma de producir bienes, servicios o de crear valor. O sea, usando tecnología. La primera de ellas, la primera vez que, o sea, en la modernidad. Porque no es que no se usaba tecnología antes, solo que para la modernidad y para la autonomía racional, para las sociedades nacionales, para lo que conforma la sociedad como la hemos venido entendiendo, la tecnología es clave, porque este es conocimiento aplicado. Y ahí digamos, el indicador más fuerte que yo tengo para señalar que la modernidad implicaba la construcción de sociedades del conocimiento, que la tecnología es conocimiento aplicado y es conocimiento que surge a lo interno de la sociedad y le impacta, o sea, no está aislado y que es importante ver en su formación. Entonces tenemos que hay una primera revolución industrial que es la revolución de la máquina de vapor, una segunda revolución industrial que es la revolución de la electricidad, de la línea de producción, y es la que marca el surgimiento de la sociedad de masas. Tenemos una tercera revolución industrial que se da a finales del siglo XX y va de la mano con el surgimiento de la computadora. La computadora, implica el regresar en el tiempo a la artesanía doméstica, pero usando tecnología. Es decir, todo aquello es el empoderamiento de los hogares y de la persona como productora de conocimiento. Y la cuarta revolución industrial, que viene de la mano con el celular, es la posibilidad, es una revolución de tipo colaborativo, que entre otras cosas, entre otros conceptos que empodera, están todos estos. Los objetivos de desarrollo sostenible, la inteligencia artificial, la singularidad, todo esto ocurre influido por la conversación global que la tecnología empodera. Vamos a verlo más detalle. Esta conversación que se da en el marco de la cuarta revolución industrial combina tecnologías para generar conversaciones, para darle valor para darle valor a la construcción dialógica de conocimiento, para empoderarla como fuente de valor. O sea, ¿cómo es eso? Pasamos de comercio, pasamos de oferta y demanda a conversaciones. Sí, las conversaciones no es que no supongan oferta y demanda, es que suponen valor agregado, intangible y simbólico, adicional y en algunos casos mucho más valioso que el valor, que la entrega de un bien o un servicio. O sea, sino que lo digan todas estas organizaciones cuyo principal negocio es los datos.
Entonces, la cuarta revolución industrial combina estas tecnologías: la robótica, la computación en la nube, los macrodatos, la inteligencia artificial, las plataformas sociales, el Internet móvil, la comunicación entre dispositivos, por aquí surge el Internet de las cosas, la impresión 3D, que es el prototipado individual, y la robótica avanzada y colaborativa. O sea, todo esto impacta el mundo del trabajo grandemente y le supone a los trabajadores contemporáneos redefinirse y pensarse de una manera no industrializada, de una manera distinta a ser parte de una cadena de producción. Y eso para nosotros significa pensar eso también, pensar en qué competencias hay que desarrollar. Un momento. Ajá. Claro, los estados también se afectan. Este es uno de los paradigmas de afección del Estado para bien en el marco, o sea, de la mano con el surgimiento de la cuarta revolución industrial y que empoderan la noción social del conocimiento, y es el gobierno abierto. Que el gobierno abierto no es una noción novedosa, el gobierno abierto surge como política en la década de los 70, solo que ahora se hace empoderado por la tecnología. ¿Qué permite el gobierno abierto de base tecnológica, de base electrónica, basado en tecnología digital? Mejorar la decisión, hacer transparente la gestión, hacerla colaborativa, dialógica, empoderar a la ciudadanía, pero además complejizar. Cuando digo complejizar, no es que es más difícil, sino más complejo, eh, y mucho más productivo y de muchísimo más impacto la acción de gobierno. Esto va surgiendo como paradigma, va de la mano con el surgimiento de las ciudades inteligentes. Es, cuando les decía, y esta es la tesis de Ray Kurzweil, fundador de Singularity University, inventor. Kurzweil, entre otras cosas, inventó el escáner. O sea, que es un hombre que ha estado metido en esto, en esto de manera, o sea, de pie y cabeza, pero desde el MIT. ¿Qué nos dice Kurzweil? Que la evolución humana dejó de hacerse en base biológica en su segunda época y estamos en la época 4. Nos habla de 6 épocas: una física y química, una biológica, una de desarrollo de los cerebros, una del desarrollo de la tecnología, una futura que es la fusión de tecnología e inteligencia humana, y una llamada del universo despierta a futuro, que es los patrones de materia y energía en el universo se saturan con conocimiento y procesos inteligentes, que pudiéramos describir como mística panteísta, pero entraríamos en una discusión que está un poco lejos del alcance de esta presentación, pero es de las cosas que, o sea, que se pueden abordar desde el seminario, porque esto no es muy, muy distinto a lo que planteaba Teilhard de Chardin, pero habría que ponerlo en perspectiva y habría que discutirlo. O sea, para eso es el espacio que se ofrece. Para la academia, la sociedad del conocimiento, entre otras cosas, implica más investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, cambios de paradigma, constituir redes globales de investigación, la apuesta por el conocimiento abierto, nuevos perfiles profesionales, pensar en modelos de negocio alternativos y empoderarlos, y learning, más emprendimiento, trabajar en spin-off y fortalecer la extensión a las universidades tal y como las conocemos. La universidad, por supuesto, puede transformarse. Aquí hay un modelo, que es Singularity, pero hay otros. En el marco del seminario, pues es también un momento interesante para abordarlo, para plantearse este tipo de cosas en el marco en el que estamos.
Bueno, eh, y eso es, en términos generales, lo que yo venía a plantear con esta presentación. Excelente, profe. Muchísimas gracias por todos los conocimientos valiosos que nos ha entregado el día de hoy y para la futura inscripción de muchos estudiantes en su electiva. Amén. Por acá hay una pregunta de Mauricio Silva que dice, saludos, profesor. En nuestro lado del mundo, sobre los estados creando, dominando el conocimiento, el modelo de creación de patentes es algo bien acentuado en Estados Unidos. El declive, la pregunta sería, ¿el declive en la presencia comercial sería parte de ese cambio de época? Eh, Saludos, profesor. Encantado de tenerlo aquí. Voy a proceder a intentar responder su pregunta. Yo no creo que el declive de la presencia comercial ocurre en el comercio extensivo de bienes y servicios como lo entendemos o como lo veníamos entendiendo. Eh, Sin embargo, hay un documento que es el Informe Mundial de Innovación que nos muestra que la producción de patentes ha sido, o sea, ahora está distribuida con muchísimos más países que generan patentes de manera coordinada, muchos de ellos de manera coordinada con Estados Unidos o con Europa. Eh, Hay más patentes porque hay más conciencia de que la propiedad intelectual es un bien de intercambio y es un bien de construir, o sea, y es una manera de construir valor a lo interno de las organizaciones, tan valioso como la satisfacción y tan valioso como la marca, posiblemente más, porque es una fuente de capital, solo que no es capital financiero, es capital simbólico, relacional, cognitivo, que sí se pueden llevar a un balance. O sea, que no es que, no es que, o sea, el declive en presencia comercial hegemónico de Estados Unidos es cierto, pero en la hegemonía, la pérdida de hegemonía, en este caso, ha sido sustituida por fuentes de colaboración, por redes de colaboración en la conformación de patentes a nivel global. Y remito al estudio, al informe global al informe global de innovación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, muchísimas gracias. Por acá las últimas dos preguntas y atendiendo a lo que justamente me comentaba por correo electrónico. ¿Cuál sería el programa específicamente o qué verían los estudiantes en esa lectiva de Sociedad del Conocimiento? Voy a resumir a los efectos de la presentación el programa. Lo voy a mostrar. De todas maneras, este programa, tengo entendido, la escuela lo tiene disponible en su repositorio Correcto. y es, ajá, entonces, el programa está estructurado, el seminario está estructurado en 7 unidades con 18 temas. La idea es que estos temas se trabajan de manera, o sea, con lecturas breves e informes de lectura, porque o sea, son marcas a partir de las cuales cada quien pueda desarrollar una comprensión. Son 7 unidades: el concepto social conocimiento, cuarta revolución industrial, crisis de la globalización liberal, evolución de los modelos de desarrollo, sociedad del conocimiento como modelo de desarrollo, desafíos para las ciencias económicas y sociales que plantea la sociedad del conocimiento y Venezuela como sociedad del conocimiento. Estas son las 7 unidades. Pasamos desde la noción de sociedad del conocimiento, sus componentes, o sea, tecnología, historia de las revoluciones industriales, globalización, tensiones en la globalización, la crisis de la globalización liberal, modelos de desarrollo, historia de los modelos de desarrollo, el debate social, la información social del conocimiento del interno de Naciones Unidas, el paso que va de la sociedad de masas a la sociedad en red, del Estado institucionalizado al Estado difuso, del Internet funcionalista al constructivista, las transformaciones del cambio de época y los retos del sistema disciplinar de ciencia y tecnología. Y por supuesto, la gran pregunta por nuestra realidad cotidiana. ¿Qué tan lejos estamos de constituir una sociedad del conocimiento o por el contrario,
dentro de nosotros están surgiendo sociedades del conocimiento. Son los dos extremos de una tensión, de una línea de una línea de interpretación que constituye el cierre del seminario y la oportunidad la oportunidad de revisar la realidad desde la aquí y la hora de cada quien, con un trabajo, con un ensayo final de interpretación. Entonces son 7 unidades, 6 controles de lectura y un trabajo final. Eso haría la secuencia del programa. Ajá. Excelente, profe. Muchísimas gracias por la explicación tan detallada. Ahora, para cerrar, la última pregunta es, al ser una materia intrafacultad, ¿qué se puede llevar el estudiante según su carrera o desde su disciplina? Pues, dado que la facultad tiene ciencias sociales, economía, administración, cada Claro, quien, cada quien y puede llevarse, su abordaje, ¿qué puede aprender, qué puede aprender un estudiante de administración con este seminario? Sensibilizarse sobre el tema del capital intangible, y la manera de planificarlo en una puesta de valor. La idea la idea de abrirse a la noción de innovación, de incorporarlo como aspiración al principio, pero como línea de trabajo. O sea, al final del camino está el project manager y el como perfil, y el project manager, visto desde el punto de vista de la administración, pide diálogo de saber. Si además se trabaja desde el ámbito tecnológico, pide diálogo de saberes, pide comprensiones antes que explicaciones para poder entender cuánto vale lo intangible, en un negocio en marcha. Para el sociólogo es fundamental este seminario, porque lo ubica en las áreas de desarrollo de la sociedad, y lo hace salirse del marco institucional de la tradición funcionalista para buscar otras maneras de trabajo, y de ver cómo se produce y cómo se construye la organización social de manera contemporánea y de manera localizada y deslocalizada. Para el economista son otras formas de construir economía. Hablamos de economía naranja, de economía circular, de economía azul, de economía plateada. Hablamos de complejidad económica, y todas esas nociones van mucho más allá de la escuela institucionalista, de las nociones contemporáneas de microeconomía y macroeconomía, y lo ponen a pensar. O sea, pensar es una ganancia, porque pensar implica construir ganar un punto de vista, y es lo que estoy ofreciendo. Que compite con lo que están aprendiendo en otras disciplinas. No compite. Es la oportunidad de aplicar. excelente, profe. Sí, porque también otras disciplinas de otras facultades incluso pudieran ver este electivo o tomar esta electiva, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que ha compartido con nosotros durante esta hora y por las especificaciones en relación al programa. Gracias por todo su apoyo, su aporte, y bueno, los esperamos en la electiva de Sociedad del Conocimiento con el profesor Carlos Delgado Flores. Si conocen a alguien que no pudo ver el foro, le pueden comentar que posteriormente será publicado en nuestro canal de YouTube, Sociología UCAP. Muchísimas gracias por todo, profe. Gracias a quienes pudieron asistir, y los esperamos a continuación en el próximo foro con la profesora Manya. Hasta luego, profe. Gracias a ustedes, un placer. Pásenla bien. Un placer, feliz día. Hasta luego a todos.